Hola amigos, ¿qué tal? Sean todos y todas bienvenidos a Espacio Precisando, correspondiente a este domingo 24 de julio del año 2022. Gracias por el honor de su sintonía. Hoy, como de costumbre, un programa sumamente interesante. Vamos a hablar del grandioso acontecimiento que celebramos los dominicanos el día de hoy, que es el ingreso a Cooperstown del inmortal David Ortiz. También hablaremos de noticias importantes que da el gobierno de Luis Abinader, la entrega a 1.500 familias de un bono único de 1.500 pesos y dejar sin efecto el alza en la tarifa eléctrica como lo disponía el pacto eléctrico. Todo esto y una interesante conversación con el doctor Rubén Sanhilari Beliar. Él es cirujano ortopeda y traumatólogo, un joven talentoso con quien hablaremos temas importantes sobre la salud y esta rama tan mencionada como la ortopedia. Todo esto después de la pausa. Gracias amigos por continuar con nosotros. Miren, los dominicanos en el día de hoy celebramos por todo lo alto como nación, como amantes de la dominicanidad y del deporte, la llegada de manera oficial de David Ortiz al Salón de la Fama de Cooperstown, convirtiéndose David Ortiz así en otro dominicano más que se unen a Juan Marichal, a Pedro Martínez, se me va el otro dominicano, a Vladimir Guerrero, y ahora él, David Ortiz, que se incorporan por sus méritos, por sus números, por su talento, al más alto nivel del béisbol norteamericano, que es el Salón de la Fama de Cooperstown. Y que qué bueno que todos los inmortales de la República Dominicana, como don Juan Marichal, Pedro Martínez, Vladimir Guerrero y ahora David Ortiz, todos están vivos para poder celebrar que compañeros de ellos en su momento que jugaron juntos, en el caso de Pedro Martínez y de David Ortiz, hoy hacen realidad ese sueño anhelado de cualquier deportista de ser exaltado al Salón de la Fama del deporte que le dio fama, que le dio beneficios, que le dio de todo. Y David Ortiz es y debe ser sin dudas el ejemplo de perseverancia, de tenacidad y de trabajo más relevante de los últimos años, y lo digo por conocimiento de causa. David Ortiz, cuando jugaba con los Mellizos de Minnesota, fue tirado a la banca. Fue, si se quiere, desahuciado. Es más, creo que fue dejado libre por la organización de los Twins de Minnesota, que en ese momento manillaba el famoso, que decían que era hasta racista, Tom Kelly. A raíz de la salida de David Ortiz de Boston, todos creíamos que el muchacho que había jugado con el Escogido y que estaba en grandes ligas con Minnesota, todos creíamos que su carrera iba a llegar al final. Y su amigo y compadre, como él le dice, Pedro Martínez, logró que los Medias Rojas de Boston le dieran la oportunidad a David Ortiz, conociendo Pedro Martínez su talento, y miren hoy cómo, sin quizás, David Ortiz debe ser uno de los 3 peloteros no dominicanos, de los 3 peloteros del béisbol organizado en Estados Unidos de mayor carisma y más conocidos a nivel mundial. Y esas son cosas que obligan a uno desde estas tribunas a rendirle tributo, a hacerles honor a quien honor merece, y por eso hoy hemos querido iniciar este programa de Precisando, destacando las condiciones deportivas, pero sobre todo
las condiciones personales del gran Big Papi David Ortiz, que como repetimos hoy, culmina la carrera de un atleta exitoso, y cuando digo que culmina es porque ya llegó a la cúspide. David, en términos deportivos, no puede ir más nada porque lo más grande es Cooperstown. Hoy, él y su papá, mi amigo Don Leo, y su madre, que en paz descanse, tienen que sentirse contentos como nos sentimos cada uno de los dominicanos y dominicanas, no solo amantes del béisbol, porque este es un éxito, este es un logro que lo está celebrando el país completo. Porque otra gran hazaña es que David Ortiz fue el único de esta clase, como dicen, 2021, 2022, que fue exaltado. Más nadie. Es decir, para usted llegar al Salón de la Fama de Cooperstown, usted tiene que obtener mínimo el 75% de los votos de los periodistas que tienen derecho a votar en la Asociación de Periodistas de Béisbol de los Estados Unidos, deportivo. Y eso lo logró David Ortiz, el único en su clase donde otros subirán, o por el comité pero por el comité de veteranos. De manera que de lo que se trata es de que los dominicanos, que a propósito el fin de semana pasado fue el denominado fin de semana de las estrellas, donde se llevó a cabo el All-Star Game y el Home Run Derby, que casualmente lo ganó un dominicano contra otro dominicano, pero otro dominicano llegó a la semifinal. Hablamos de Julio Rodríguez, que se enfrentó al campeón Juan Soto, y de Albert Pujols, que llegó a la semifinal del Derby. Entonces, sin dudas, los dominicanos seguimos poniendo en alto el nombre de la República Dominicana. En este caso, le ha tocado la oportunidad a David Ortiz, que abre puertas, porque por ahí viene Adrián Beltré, por ahí viene Albert Pujols. Ustedes verán, esto no se queda aquí. Y toda esa camada de peloteros que viene subiendo, sin dudas, ampliarán la militancia de dominicanos en el Salón de la Fama de Cooperstown, el Salón de Béisbol de la Fama de Cooperstown, donde también esta noche, ahora mismo, se está llevando a cabo la gran fiesta de celebración de David Ortiz junto a los dominicanos gratis. Lamentablemente no pudimos acudir en esta ocasión, pero sabemos que hay una digna representación de la República Dominicana apoyando a David Ortiz y a sus familiares en este día memorable e inolvidable para el Big Papi. Enhorabuena y felicidades al pueblo dominicano. Miren, el gobierno la semana pasada dispuso la entrega de un bono especial para familias que no están en ningún plan social del gobierno, como un mecanismo de mitigar la situación económica que vive el mundo. Y el gobierno dispuso erogó 1.500 millones de pesos para 1.500 familias. Y yo sigo sin entender por qué es que seguimos politizando cosas positivas cuando lo que van es en aras de buscar o mitigar una solución que lamentablemente viven estos países pobres. Yo respeto que la oposición política cuestione, pero también les recuerdo que ellos hacían lo mismo. Porque los gobiernos, aunque no nos guste, están para resolver, para manejar crisis y más cuando se tratan de países como la República Dominicana, que no somos productores de petróleo, que no producimos otra riqueza que no sea el turismo y que tenemos un amplio margen de personas pobres.
Entonces, por eso yo, en lo particular, saludo la decisión del gobierno dominicano, que es resaltable, porque cuando en medio de una crisis usted puede y logra ahorrar recursos para ejecutar este tipo de obras, te indica a ti que los recursos públicos están siendo manejados de manera cautelosa, pero sobre todo de manera transparente y correcta. Y es ahí donde yo baso mis salutaciones al gobierno, al presidente Abinader, a Gloria, a Peñaguaba, a Digna, en torno a esta ayuda económica que se le ha dado a una gran cantidad de familias buscando ser en este momento difícil para el mundo un apoyo para que puedan contar en sus casas por lo menos con una entradita de la cual no tenían intención de tenerla. Y qué bueno que se haga de esta manera, y por eso entendemos, fue una medida importante, fue una medida inteligente, sobre todo, reitero, porque te habla bien del manejo de los fondos públicos que está dando el gobierno del presidente Luis Abinader. Otra noticia importante, pero que lamentablemente, y vuelvo al inicio, por la politiquería barata en la República Dominicana, no cayó bien, fue el anuncio del presidente Luis Abinader de dejar sin efecto el alza salarial, el alza eléctrica, que plantea el pacto eléctrico y que fue firmado por todas las fuerzas vivas de la República Dominicana que tienen asiento, ¿no?, en el Consejo Económico y Social. Pero que de lo que se trata es que la oposición política, y yo hablo claro, me he caracterizado por eso, lo que le interesa no es ese tipo de solución. A la oposición política lo que le interesa, aunque se embrome con J, el más necesitado en la República Dominicana, lo que les interesaba era que el presidente diera la espalda y que el alza eléctrica le diera para allá. Pero el presidente reaccionó a tiempo, reaccionó adelante, reaccionó inteligente y sin dudas, conociendo la visión del presidente de la República, asumimos que el presidente vio otras naciones cómo quedaron marcadas por alzas como estas en momentos de crisis mundial. Entonces, por eso yo considero que fue una medida sabia, una medida inteligente y que a nivel, como dirían los muchachos, de tigueraje, el presidente le mató el gallo en la funda a la oposición política, que esperaba, que se frotaba las manos buscando estallidos sociales, buscando protestas y que fueron desactivados, o como dirían en Salcedo, propósito, un saludo a mi pueblo, hermanas Mirabal, lo dejaron como Fabio, es decir, nunca lo recogieron. Y ahí el presidente demostró sagacidad, inteligencia, pero sobre todo demostró que más que buscar ingresos por esa vía, le importa la tranquilidad de la sociedad dominicana y pensó en la gran mayoría del pueblo, porque ahí todos salimos afectados. Cuando se alza la electricidad, cuando alzan en los combustibles, todos salimos afectados. Y por eso es que decimos que fue una medida buena, una medida importante, una medida pensada en la gran mayoría del pueblo para que no se pudieran producir algunos niveles de protestas aprovechados políticamente por los políticos de oposición, eso no es un secreto para nadie, y pretender pescar en río revuelto. Así que podemos los dominicanos estar tranquilos porque nuevamente demuestra el presidente Luis Abinader y su gobierno que escuchan,
que no son imposiciones. Claro, hay temas que el presidente tiene que trabajar y no siempre caerá bien, pero hay que admitir que en temas sensibles el presidente, valga la redundancia, es sensible al clamor popular y con mucha frecuencia escucha y rectifica, y eso no está mal. Yo soy de los que piensan que rectificar no es un error. Si se pueden hacer esos ajustes, hacerlos. Y qué bueno que el presidente puso el oído en el corazón de la sociedad y asumió, como debe asumir un líder, la responsabilidad de decir no hay alza en la energía eléctrica. De manera que por ese lado podemos los dominicanos continuar tranquilos, trabajando, porque no habrá alza eléctrica. Señores, no se vayan, que ya está con nosotros el doctor Rubén San Hilari Beliar. Él es cirujano ortopeda y traumatólogo. Vamos a hablar con Rubén de muchos temas importantes, de estadísticas y de lo que se trata a profundidad su especialidad. Todo esto después de la pausa. Como habíamos anunciado, nos acompaña el doctor Rubén San Hilari Beliar, médico, cirujano, ortopeda, traumatólogo, muchísimas cosas, pero sobre todo un joven activo en estas lides de las redes, llevando orientación sobre su carrera. Rubén, buenas noches, bienvenido a Precisando. Muchísimas gracias, Luis, muchísimas gracias por la invitación. De verdad que todo un placer para mí estar aquí compartiendo con todos ustedes y trayéndole un poquito del conocimiento adquirido, ¿verdad?, a través de los años. Rubén, vamos a empezar así mismo a hacer un pequeño recuento de tu carrera. Eres joven, especialidad reciente. Sí es. ¿De dónde vienes, Rubén San Hilari Beliar? Pues mira, la verdad, yo casi siempre supe que quería ser médico. No sé si es la iniciativa, como decían, de la bata, que uno se enamoraba de la bata realmente. Eso me pasó en el colegio, ya estando en secundaria. ¿Tú en el colegio estaba claro que querías ser médico? Desde el colegio. Siempre se lo decía a mami. Me acuerdo que mi madre me gritaba y me decía, mi hijo, eso es una carrera sacrificada. Pero bueno, en verdad sí, me fue muy bien. Luego me decidí por ser ortopeda ya estando realmente avanzado en la carrera de medicina, especialmente por una actividad en la que participé. Donde de verdad yo dije, no, esto es lo mío, aquí es que esto es lo que a mí me gusta. ¿Cómo influye, Rubén, un muchacho joven con relaciones en muchos niveles? ¿Cómo influye en un joven sacrificar ese tiempo de juventud? Que, como bien te decía tu madre, a quien quiero muchísimo, María Elena Beliar, es una carrera sacrificada. Mira, la verdad... es como dicen los padres, llévate de nosotros que ya hemos pasado experiencia en la vida. Uno realmente no tenía idea de qué tan difícil, de qué tan complicado iba a ser hasta que ya uno estaba dentro pues, de todo el ambiente. Sí fue muy sacrificado, me acuerdo muy particularmente de varios de mis mejores amigos que hasta el sol de hoy me relajan con recuerdos de cuando yo estaba, por ejemplo, de servicio en los hospitales y era un viernes o un sábado y ellos me mandaban una foto de una cervecita y me decían, ¿quieres que te llevemos alguna? Y de verdad... ¿Y tú en el hospital? Y yo en el hospital trabajando de amanecida, entonces, no fue fácil, realmente. Pero ha valido la pena ya. Sí, claro que sí. Más por el orgullo que siente mi madre, por ver cómo mi hermano y yo nos hemos desarrollado en nuestros aspectos laborales en la vida. Que es realmente todo por ella. Rubén, vamos a hablar de tu carrera. Mucha gente cree que la ortopedia solamente cuando yo me rompo un brazo, cuando yo me rompo... Pero en ese sentido general, ¿qué es la ortopedia, Rubén? Miren, si le digo una definición médica, sería todo el tratamiento del sistema musculoesquelético del cuerpo. Es decir, hueso. No, precisamente. ¿Ves? Precisamente no. Por eso te digo médico. ¿Qué pasa? Que en esto también incluimos los tendones, que son las bandas que nos permiten la movilidad de las articulaciones. Incluimos también los músculos,
son la cubierta, la fuerza del cuerpo, incluimos los ligamentos, que son las conexiones que mantienen los huesos uno en el otro, unidos. Es básicamente todo el sistema motor que nos permiten los movimientos en el cuerpo, incluyendo los huesos. Ok, esa es la parte de la ortopedia. Ahora, la ortopedia traumatológica, ¿qué es, Rubén? ¿En qué parte viene la traumatología agregada? Pues si lo pongo en una palabra muy llana... Vamos a allanarlo. Me rompí un brazo. Accidentes. Okay. Esa es la traumatología. No es la ortopedia que viene fisiológicamente avanzando, por ejemplo. Una artritis no es eso. Una artritis es algo que viene fisiológico, es algo por edad, algo secundario. Una artrosis que viene por edad, que es el desgaste con el tiempo de las articulaciones. Esto vendría incluido en la ortopedia. Si vamos a hablar de la traumatología, es un accidente de un vehículo de motor, por ejemplo, o un accidente hiperestando. Te voy a hacer una pregunta. Me caí jugando softball y me rompí un brazo. Eso es traumatología. Eso es traumatología. ¿Por qué? Porque precisamente viene causado por un trauma. Es secundario a algo que te pasó. No es algo que el cuerpo se va desgastando solo. No y por ende, eso amerita un tratamiento diferente. Exactamente. Rubén, los huesos. Cuando yo me rompo un brazo, te digo que yo me rompí un brazo. ¿Qué tiempo amerita? ¿Cómo es esa parte dentro de tu especialidad? Mira, ahí sí te lo pongo, ya ahí se va un poco más complicado. ¿Por qué? Porque cada hueso en el cuerpo, dependiendo de su morfología, su forma, tiene un tiempo de consolidación diferente. ¿Cómo le explico esto? Hay huesos y diferentes tipos de fracturas. ¿Qué pasa? Dependiendo de la fractura, dependiendo del hueso que sea, dependiendo de su irrigación, de los movimientos o de su accesibilidad, pues el tiempo de consolidación del mismo varía, aunque sí te puedo poner un gran general de que toda consolidación en un hueso se va a tomar entre 10 a 16 semanas, siempre. Cuando tú me hablas de consolidación es pegarse bien. Exactamente, volver a pegarse dentro de una función normal, aunque vamos todavía en ese periodo de tiempo a tener un callo óseo que es básicamente el pegamento que hace el cuerpo para pegar un hueso. ¿Qué garantiza, Rubén, que ese trabajo que ustedes hacen tenga éxito? Es decir, esa pieza que se rompe, que tiene que durar ese tiempo, ¿qué involucra eso dentro de la traumatología? Varios factores. Una, experiencia. Expláyese. Experiencia de un cirujano. Por eso siempre en las residencias médicas en nuestro país, me refiero más a las de ortopedia, que es en las que tengo conocimiento, porque yo soy ortopeda, no tengo ese conocimiento en las demás especialidades. Pero en nuestro país, que tenemos tantos pacientes, ya que utilizamos un gran porcentaje de nuestra ciudadanía en vehículos de motor de 2 ruedas, en motores, y los accidentes son tan frecuentes, pues tenemos mucha experiencia que vamos adquiriendo a través de la residencia, que es el periodo donde hacemos nuestra especialidad, ya luego de ser médicos, y realmente ya en el momento en el que uno se convierte en un especialista, tiene una cartera de experiencia de cirugías realizadas inmensa. Esa es una de ellas. Segundo, destreza de los conocimientos de procedimientos quirúrgicos. No todos los cirujanos ortopedas o cirujanos en general realizan los procedimientos de la misma manera. Cada quien se siente más cómodo de una manera u otra, entendiendo que el fin debe ser siempre a ustedes lo el acusan mismo. de que quieren de una vez operar. ¿Eso es así, Rubén? No realmente. Si supieras que la ortopedia me encuentro que es una de las especialidades donde más decisión tiene el paciente. ¿Por qué? Porque nosotros, en casos no traumatológicos, te lo separo, el hecho de operar a un paciente se lo dejamos al paciente esa decisión. Por ejemplo, tienes un familiar o tú que llega a cierta edad y presenta una artrosis, un desgaste de la rodilla. Yo no soy el que te voy a decir, te tengo que operar mañana. Yo te explico qué tú tienes, te digo qué tú tienes y te digo cómo eso va a ir evolucionando. El día que tú decidas, ya esto es suficiente, se acabó, ese día tú vas y decides operar. Rubén, vamos a hablar de temas que tú enfocas mucho en tus redes sociales y asumo que son los temas de más comunes dentro de la ortopedia traumatológica. La hernia es una... ¿La hernia es traumatológica? Puede ser secundaria a un trauma. Okay, puede explícame. ser secundaria a un trauma, pero no son traumatológicas. ¿Qué pasa? Una hernia te puede salir indirectamente, casi siempre por traumas. ¿Por qué? Porque son un desgaste básicamente de la fuerza que tienen los discos intervertebrales, que son las suelitas de cada vértebra, están entre una y otra, y protegen esa vértebra de hacer un contacto directo con la otra. ¿Qué pasa?
que si yo le puedo poner un ejemplo para que entiendan lo mejor posible qué es un disco intervertebral, yo les pondría como ejemplo la suela de un tenis, de un sneaker. ¿Por qué? Porque cuando tú pisas son bien suaves. En el medio son más suaves incluso que los bordes. Los bordes son más duros y es para proteger toda esa parte suave de adentro. Cuando esa parte dura, que es el reborde de un disco, pierde su fuerza en un punto específico, pues se le hace un bump, como son la bombolita que le salen a los carros, a la goma de los carros cuando uno cae en un hoyo. Pues es justamente lo mismo. Salen y no regresan a su lugar porque ya esa pared se lesionó. ¿Y qué causa la hernia? Entonces, Rubén? ahí donde viene el problema es que justamente detrás de las vértebras viene un nervio gigante en el cuerpo que se llama médula espinal, que es el que todos conocimos en el colegio, en las clases de ciencia y anatomía. Pues, ¿qué pasa? Cuando esas hernias tocan esa médula, causan mucho dolor y mucha parestesia, que son los calambres. ¿Por qué? Porque es el centro nervioso del cuerpo, es donde el cuerpo siente, lo que le da la sensación y la función motora. Ahí sí ustedes recomiendan la cirugía casi siempre. Dependiendo del tamaño, dependiendo del dolor, dependiendo de los síntomas que tenga ese paciente. Si se puede o no corregir, tratar de una manera conservadora donde el paciente no sienta las molestias, porque para corrección de una hernia tiene que ser quirúrgico. Rubén, en pacientes de edad avanzada se tienen muchos accidentes, que se cayó en la bañera, que se cayó, y casi siempre las rupturas van a la cadera. ¿Qué tan alto es ese porcentaje? ¿Cómo ustedes trabajan esa parte de rehabilitación posterior en personas sobre todo de edad avanzada? Es sencillo. Tenemos diferentes tipos de materiales de osteosíntesis. Prótesis. Prótesis. Exacto. Hablamos de prótesis. ¿Por qué? Porque en la cadera, en un paciente con una edad ya avanzada, y de eso va muy dependiente de la actividad física del paciente, de qué tan dependiente él era de alguien para necesitar ayuda en su desarrollo del día a día, o qué tan independiente era ese paciente, uno va a tomar la decisión de poner cierto tipo de prótesis diferente a otra. ¿Por qué? Hay pacientes que simplemente se cayeron cuando lo estaban ayudando a levantarse y son pacientes muy mayores y ya no se desenvolvían en el día a día ellos solos, pues entonces tú le pones un tipo de prótesis que a lo mejor no dura muchísimos años, como para que el paciente dure 30 años con ella, pero es un paciente que tú solamente necesitas que él se sienta cómodo todos los días, moverlo, sentarlo. Hay otros pacientes que son mayores también, pero esos friegan, lavan, limpian el patio de la casa, entonces esos requieren un tipo de prótesis diferente. Para el paciente, ¿en qué cambia eso? En el tiempo quirúrgico. ¿Por qué? Porque si los pacientes ya son débiles físicamente, es más complicado someterlo a una cirugía de un reemplazo de una articulación que dura 2 horas plus a una que dura 20 minutos y le haces el reemplazo también de esa articulación. Para el paciente es mucho menos riesgoso. Doctor, los que hacemos algún tipo de ejercicio, en mi caso, cuando podía, ¿no? Corría, tendemos mucho a sufrir de las extremidades inferiores. ¿Qué tan común es ese dolor de rodilla? ¿Cómo se le llama? ¿Por qué? Es básicamente inflamaciones de estructuras blandas. Por eso te digo, la ortopedia no solamente abarca los huesos. Dentro de la rodilla, usando el ejemplo que me pusiste, tenemos muchas estructuras que mantienen la rodilla en su lugar, que hacen su función de flexo-extensión y cualquiera de ellas se puede lesionar durante los ejercicios. Eso dependiendo qué ejercicios estemos haciendo, qué movimiento estuvimos haciendo al momento de la lesión. Pero, por ejemplo, te puedes lastimar los ligamentos que están dentro de la rodilla, que le dan una estabilidad anterior y posterior, son los ligamentos cruzados. Puedes lastimarte ligamentos que te mantienen la estabilidad laterales o mediales, que son los colaterales laterales o medial en su respectivo defecto. Puedes lastimarte la patela, son muchas estructuras que ayudan al movimiento para que tengamos ese gran rango de movimiento que tiene cada articulación. Doctor, cuando yo digo me duele la batata, eso es un dolor ahí intenso. ¿Qué es eso? Mira, la batata como y le pregunto porque nuestro público es llano, entonces nadie conoce eso ahí como pantorrilla, casi no es. La batata. Y yo le pongo un nombre más difícil todavía. La batata es un trío de músculos. ¿Por qué duele la batata, doctor? Muchas cosas. La que más común es por una contracción muscular, que no es algo un grave, jalón, no un es jalón. grave. Es lo que conocemos como un viento, como dicen. Tengo un viento. Sí, pero yo me he dado cuenta, doctor, y para hacerlo así interactivo, que
cuando uno camina mucho, le da un dolor en la batata. Eso es hipertrofia. ¿Y qué es eso? Que está creciendo el músculo. Eso es como cuando tú comienzas a ir al gimnasio, la primera semana tú tienes que tomar calmante, obligado. Hasta bañándote. Tú dices, no me puedo ni siquiera lavar la espalda porque no puedo subir los brazos. Eso es porque el músculo está haciendo una hipertrofia, tratando de adaptarse al esfuerzo que ahora él requiere. Porque si tú vas todos los días a un gimnasio, el músculo crece porque él sabe que todos los días tú tienes que hacer un esfuerzo mayor, porque tú se lo estás proponiendo. Tú todos los días vas a hacer un esfuerzo poniendo un peso sobre lo que él está acostumbrado. Por eso él crece, para tratar de compensar esa falta de fuerza que tiene. Doctor, el dolor en la espalda baja, asumo, es uno de los síntomas más comunes que ustedes ven. Realmente. ¿A qué se debe el dolor en la espalda baja? Igual. Le está hablando uno que vive con eso. Que sufre de eso. Igual, hay varias causas. Una de ellas es debilidad muscular, que es justamente lo que acabamos de mencionar. Otra de ellas puede ser una artrosis facetaria de las caras de las vértebras. La L5, ¿qué es eso? Eso es una vértebra. Esa es la denominación de una vértebra en específico. L5 es la vértebra per se. Ahí los discos se denominan dependiendo de entre cuál vértebra está. Por ejemplo, muchas personas van a ver que se han hecho una resonancia magnética de columna lumbar porque se la recetó su ortopeda. Ellos siempre se quedan un poco confundidos porque ven que dice, tiene una protrusión discal central de L5S1, de L4L5, de L3L4, que quedan, pero ¿qué son estos números? ¿Qué son estas letras? Exacto. Pues esas denominaciones, lo que nos refieren son las vértebras y los discos, que ya eso lo conocemos, lo que hemos estudiado un poquito, ese campo. No es más de ahí. ¿Y qué ustedes recomiendan cuando hay ese tipo de lesión? Dependiendo de la lesión. Porque eso no se cura. Dependiendo de la lesión. Lo que no se cura es el disco, porque lo vuelve a hacer igual. Lesionado, pero tú puedes operarlo y corregirlo. ¿Usted ve? Ahí es donde viene el problema, que todos decimos, ay, usted ve. A meter tijera. Ese es el problema. Pero también tenemos otras opciones. Tenemos analgésicos, antiinflamatorios para el dolor inmediato. Tenemos tratamientos medicamentosos. Las terapias son buenas. Claro que sí, claro que sí. Tenemos tratamientos medicamentosos que nos ayudan con las parestesias y con eso uno lo complementa todo con terapias físicas que lo que hacen es darle fuerza muscular a la espalda para que la compresión que tenemos en ese disco ceda un poco. Desde que el disco deja de tocar el nervio que tiene justamente detrás, la médula espinal, cesan los dolores y las molestias. Doctor, ¿qué tan importante es para la ortopedia, para el ser humano, la masa muscular? Bastante, pero igual sigue dependiendo de tus requerimientos físicos diarios. Para una persona joven, un adulto joven, es bueno, primero, puedes desarrollarte sin dolor, sin cansancio en la mayoría de las cosas. Hay personas mayores, muy mayores, que comienzan, uno ve a los viejitos que siempre se van poniendo más flaquitos. No es porque ellos se estén poniendo viejitos, es simplemente que los músculos, al ellos tener mucho menos requerimiento de fuerza en su día a día, porque los ayudan, porque tienen asistencia, porque ya no hacen los trabajos que hacían antes, pues los músculos van diciendo, él no necesita ser tan fuerte. Entonces, como él no necesita ser tan fuerte, podemos retirar cierta cantidad de músculo y así le quitamos sus requerimientos alimenticios necesarios. Él no tiene que comer tanto como come un fisiculturista, o como eras tú o yo. Por eso, entonces, ellos van bajando con la edad. Pero de que es importante, es importante. Doctor, nos preguntan por aquí el manguito rotador. Primero, su importancia y segundo, ¿por qué ese dolor tan intenso en esa área? El manguito rotador, como lo conocemos, ¿qué es en buen dominicano, doctor? Es una combinación de cuatro músculos que nos permiten la circunducción, que es el movimiento completo del hombro hacia cualquier lugar. ¿Qué pasa? Que el manguito está muy propenso a lesionarse porque cuando tú quieres cargar algo pesado, tú no lo haces con las piernas, tú lo haces con los brazos. Sí. Cuando tú quieres alar algo o mover algo del lugar, son los brazos. Estos son los principales asistentes del cuerpo. Y donde uno carga el peso cuando uno quiere hacer algún movimiento es en los hombros. El manguito se lesiona porque son 4 estructuras que cualquiera de ellas puede lesionarse dependiendo del movimiento o el esfuerzo que uno haga. Doctor, continúe. Sí, claro. Doctor, la lesión más complicada, ¿cuál es? Eso es muy personal. Muy personal. Al doctor Rubén, ¿cuál es la lesión más complicada de su óptica? Desde la mía, para mí, sería la lesión del plexo braquial. ¿Eso es qué? Eso es un conjunto de nervios que están justamente entre el cuello y el hombro, que nos da todo el movimiento, la sensación y la movilidad de los miembros superiores.
impresionantemente difícil repararla y se debe tener un campo de experiencia bastante específico para ello. Doctor, las pisadas en la persona, ¿qué tan importantes son? Mucho, pero son realmente importantes para el desarrollo y el poco dolor del paciente durante el desarrollo de su vida. Pero puede influir en otras áreas del cuerpo una Claro pisada. que sí, claro que sí. Una persona que tenga una pisada incorrecta puede comenzar a sufrir de artrosis de rodilla, de artrosis de cadera y de dolor de espalda baja. Yo lo tengo los tres. Entonces. Eso pasa porque, evidentemente, si estás pisando mal, tienes que tratar de compensar con otra articulación esa mal desarrollo que estás haciendo en tu movimiento repetitivo en el día a día. Doctor, el pie plano influye, dígame una aplicación amplia del pie plano y el que tiene puente. ¿Pueden ambos sufrir igual de pisadas incorrectas? Sí, claro que sí. Ambos pueden, pero ya no serían por los mismos factores, pero igual pueden sufrir ambos de tener pisadas incorrectas. El pie plano, que es un poquito más propenso a tenerlo así, es porque el arco plantar pues está derrumbado y la mayoría de las personas que sufren de esto vienen así genéticamente, vienen de nacimiento con ellos. Sí se corrige, pero ya hay personas adultas que la corrección es un poco más difícil que cuando eres un infante todavía y se puede corregir mucho más fácil. Que se puede tratar, todo eso tiene tratamiento y realmente no hay que vivir con un dolor constante. Doctor, los juanetes, que son esas cosas que le salen a uno a los laterales, ¿por qué salen? Eso es si te pudiese poner una de las causas más comunes, una, genética, dos, es por ¿El juanete puede ser hereditario? Claro, muchísimas personas que sus padres tienen una curvatura bastante salvaje de los dedos, pues saben que lo ven desde joven, dicen a mí ya me está hablando y mi mamá lo tiene así. Y se opera eso. Y queda bien la gente. Y se corrige perfectamente. ¿Cómo es el procedimiento, doctor? Es un procedimiento bastante sencillo para el que ya obviamente tiene experiencia y lo sabe hacer. Si te lo explico fácilmente, uno lo que hace es que abre realmente la articulación. El juanete, que lo que es un sobrecrecimiento de un callo óseo por lastimarse repetitivamente, usualmente en las damas se ve más porque se lastiman mucho más con los zapatos, se quita ese sobrecrecimiento de callo óseo, el tendón que hace el movimiento de ese dedo y lo mantiene en su lugar, pues entonces lo que hace es que se mueve de su inserción para que haga un poquito más. Pues eso lleva un yeso y de todo, doctor. Sí, claro que sí, por un tiempito. Doctor, es para mantenerlo en su lugar. Cuando yo dije que usted venía para acá, un amigo que tiene un problema en la pisada ha desarrollado una especie de sobrehueso en la parte de arriba del pie. ¿Cómo se llama eso? En el dorso del pie, eso dependiendo de lo que sea. Hay que ver si él me dijo que él fue al podólogo, le pusieron unas plantillas y ciertamente han ido cediendo. ¿A qué se debe eso? Eso puede ser por lastimarse. Es un trauma repetitivo que tenga en el dorso pisada del pie. Y va... Exactamente. Dependiendo de la posición que él esté colocando los pies en su día a día, pues puede crear un callo por un trauma repetitivo en ese lugar. Pero eso es dependiendo si es un callo óseo. Hay muchas personas que entienden que tienen un hueso creciendo ahí y es un quiste que está duro. Hay otras personas que dicen, tengo un quiste blandito, me lo toco, doctor, y se baja cuando uno le pone el dedo. Bueno. Hay varias cositas. Entonces uno las estudia, ve cuál es y ve cuál es el mejor tratamiento. Doctor, el sobrehueso sale, en tipo de juanete, también sale aquí en la rodilla. ¿Eso a qué se debe? Igual. Son casi siempre las cosas en ortopedia vienen por una lesión diferente, o sea, por un trauma diferente, porque no es el mismo trauma que tienes en los pies al que tienes en los brazos, pero usualmente son por medidas que toma el cuerpo ante un trauma repetitivo en el mismo. Ahí yo iba, doctor. Cuando uno es muchacho, uno tiende a romperse muchas piezas. Sí. ¿Qué pasa o qué pudiera pasar en un futuro cuando usted ha sido repetitivo en una lesión en un mismo punto? Si es en un mismo punto, que casi nunca se da, entonces ya hay que hacer investigaciones más profundas para que no sean unas fracturas patológicas. Patológicas significa que vienen secundarias a otra enfermedad, a una debilidad de la absorción de minerales, a una falta de calcio, a un CA, a un cáncer que esté presente en esa área o
una metástasis de algo de otra área. Doctor, antes cuando uno era muchachito, para enderezarle los pies le ponían una especie de bota ortopédica. Cuando uno era medio gambao, le decían. Sí, a todos ya nos eso pasó. no se usa. No se ¿Y usa. qué tratamiento se da? Eso no se usa. Eso se descartó hace muchos La años. bota más incómoda que el diablo. Muchísimo. Y subían con unos alambres Ay, y nos la amarraban en la cintura. A todos nos pasó. A todos nos pasó. Pero si supieras que, si mal no recuerdo la fecha, en 1992 fue descartado eso en Estados Unidos, por ejemplo, por la FDA. ¿Qué procedimiento se da ahora? Se han hecho muchísimas correcciones. Eso usualmente nos lo ponían porque los niños, todos cuando fuimos niños, en lo que vamos desarrollando nuestra marcha normal, porque los niños simplemente bipedestan hasta los 6 años de edad. A los 6 años es que uno ya desarrolla la marcha como uno la va a hacer el resto de su vida. ¿A qué edad? A los 6. O sea, que desde que tienes un año o empiezas a caminar hasta los 6 años, tú estás bipedestando, o sea, tú te estás sosteniendo sobre tus miembros inferiores como tú puedes, pero esa no es tu marcha. Okay. Entonces, muchos niños lo van a hacer más evidente que otros, van a sacar los pies hacia afuera, luego los van a entrar hacia adentro y los padres se preocupan usualmente y dicen, pero que mi hijo tiene los pies metidos. Y luego entonces ellos corrigen y se ponen hacia adelante. Doctor, cuando uno va a uno de ustedes y ustedes lo miden por atrás y dice, tú tienes una pierna más alta que otra, ¿por qué? ¿A qué se debe eso? Mire, eso usualmente eso uno lo hace cuando tienen pacientes con dolores de espalda. ¿Por qué? Porque puede que en la pelvis, que es donde uno toma el punto de referencia, hay puntos que uno los usa para saber si uno está literalmente doblado, como es. Si el paciente está doblado, evidentemente en algún momento algo te va a doler, ya sea la espalda, sea la cadera, y debes corregirlo, que son muy fáciles, se corrigen la mayoría de veces con plantilla, simplemente para que ese nivel que tienes mal puesto, pues llegue a su punto. Doctor, ¿qué tan común finalmente es lo que llamamos, tengo la columna desviada? Ay. Eso nos pasa a la mayoría de las personas. ¿Y qué influye? O sea, ¿qué te lo causa? La postura, tu cuerpo, por ejemplo. Postura, genética, eso es hereditario. El sobrepeso es un factor súper importante. Debemos mantener un buen peso, hacer ejercicios. Es literalmente una desviación de las lordosis de las columnas, que son las curvaturas normales, y una rotación de la misma. Okay. No es solamente que vaya muy de lado, es que también se rotan en su eje. Eso es lo que hace la combinación de esos dolores que los pacientes no resisten. Doctor, finalmente, dígale a la gente dónde usted está ubicado, cómo pueden hacer sus citas con usted. Claro, y bueno, ahí tienen las redes sociales, pero dígale a usted ahí dónde usted está dando consulta. Claro, aquí les vamos a dejar mis redes sociales, que me pueden encontrar en Instagram, donde encuentran todos mis datos, como Dr. Rubén Ortopeda. Ahí van a aparecer los números de contacto y los números de cita para que se le haga lo más fácil. También van a encontrar muchos posts donde pueden adquirir conocimientos, y algunos de ellos a lo mejor... ¿En qué clínica está el doctor Rubén? ¿Dónde está? ¿En qué clínica? Yo estoy en el Centro Gastrodiagnóstico Dominicano, CEGASDON. Ahí tienen los números, pueden escribir por WhatsApp o llamar por teléfono y agendar su cita para cualquiera que necesiten. Rubén, muchas gracias. Se lo agradezco. El doctor Rubén San Hilari Beliar fue nuestro invitado en este domingo en Precisando. Una conversación interesante donde tratamos de abordar varios tópicos sobre la ortopedia y lo común en la población dominicana. Ustedes no se vayan, ya volvemos con la parte complementaria. El presidente Luis Abinader anunció que el gobierno ha decidido detener el incremento en el servicio energético hasta que cambien las circunstancias económicas de la República Dominicana. El jefe de Estado afirmó que para esto ser posible, el gobierno también ha decidido revisar el pacto eléctrico que fue firmado en este gobierno en el seno del Consejo Económico y Social para readecuarlo a las circunstancias actuales. El director general de la Policía Nacional, Mayor General Eduardo Arbelto Ten, y el defensor del pueblo, Pablo Ulloa, iniciaron el Plan Integral de Convivencia y Seguridad Ciudadana, iniciativa que permitiría seguir fortaleciendo los derechos de los ciudadanos y la importancia de cumplir con los deberes que hacen posible la convivencia pacífica. En el plano internacional, Estados Unidos emitió un aviso a sus ciudadanos ante el riesgo de ser detenidos de forma arbitraria y usados como rehenes si viajan a Venezuela, China, Rusia, Irán, Corea del Norte y Birmania. En una llamada telefónica con periodistas, un alto funcionario del gobierno estadounidense explicó que a partir de hoy se añadiría una nueva categoría en las alertas de viaje que emite el Departamento de Estado.
Gracias como de costumbre a nuestro equipo de prensa por ese importante resumen con las principales noticias nacionales e internacionales. Al doctor Rubén San Hilari Beliar, gracias por haber comparecido ante nuestros televidentes con tan importantes explicaciones. Si a ustedes no tenemos tiempo para más este domingo en Precisando, descansen. Feliz resto de la noche y continúen con la programación de Telefuturo.